Hoy se oficializa otro paso más en la revolución bergogliana para destruir a la Iglesia Católica. Desde el Vaticano y que están implementando dicha agenda, así con todo descaro, que la están implementando. O sea, lo han dicho en muchas ocasiones, pero cada vez con más descaro, que estaban en Davos, allí en la reunión del Foro Económico Mundial, y que están totalmente de acuerdo con lo que allí se habla y se promueve, etc. Esa es la revolución de la que habla, de la conversión a la que en el fondo está abocada la falsa iglesia de Bergoglio, porque son uña y carne y están para eso, para lograr que esa agenda se haga realidad. Está puesto en negrita y dice que es un punto de inflexión radical. Punto de inflexión radical. Ojo a esto. El de los posibles roles, papeles, cargos que tengan los seglares en el gobierno de la Iglesia. Los seglares se les va a dar carta blanca, bastante opción para que ocupen cargos dentro de la Iglesia. Fijaos, ¿dónde va a quedar la jerarquía? Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy domingo, día de Pentecostés, ha sido el día elegido por Bergoglio para ratificar su revolución. Así titula religión en religiondigital.org. Religión digital que, si se caracteriza por algo, es por ser muy progresista. Que le parecen hasta cortas las revoluciones o las acciones de Bergoglio. Me imagino que hoy estarán de celebración. Atentos a cómo titula. La revolución del Papa Francisco, pone revolución del Papa Francisco entre comillas, llega precisamente en primavera. Predicate Evangelium, resultado de 9 años de trabajo de Bergoglio y cardenales, plasma su estilo en el gobierno de la Iglesia. Entre las claves, el primer dicasterio pasa de ser doctrina de la fe al de evangelización, presidido por el pontífice. Yo me limito a leer, obviamente no es pontífice, es antipapa, pero ya veis cómo Bergoglio acaba con doctrina de la fe. No le interesa eso de la doctrina de la fe, que haya una parte importante del magisterio de la Iglesia, de la jerarquía, que esté cuidando de la doctrina de la fe. Eso no le importa, eso no lo quiere. Acaba con doctrina de la fe y lo traduce en evangelización, como si le importara a él mucho la evangelización. Se trata de una transición de época para el gobierno de la Iglesia, 34 años después del Pastor Bonus de Juan Pablo II, y al mismo tiempo uno de los principales legados que el pontificado de Francisco dejará a sus sucesores. Esperemos que no haya muchos sucesores. Ya sabéis que serían antipapas. Si Bergoglio es un antipapa, el que viene detrás de él es otro antipapa, y así sucesivamente hasta que se aclara la situación y se pone en orden. Esperemos que la parusía llegue antes, mucho antes, de que esto se alargue, o sea, que esto no se alargue mucho. Y dice, y no es exagerado llamar revolucionario a un documento que no solo reestructura la curia desde el punto de vista organizativo, con las diversas racionalizaciones y fusiones, sino que requiere un perfil nuevo, inédito, el de la, entre comillas, conversión misionera. ¿Conversión misionera a qué? ¿Ya lo están diciendo? A la Agenda 2030, a los planes de esa agenda. Esa es la conversión de la falsa iglesia de Bergoglio, que ya recientemente nos han dicho desde el Vaticano y que están implementando dicha agenda, así con todo descaro, que la están implementando. O sea, lo han dicho en muchas ocasiones, pero cada vez con más descaro, que estaban en Davos, allí en la reunión del Foro Económico Mundial, y que están totalmente de acuerdo con lo que allí se habla y se promueve, etc. Esa es la revolución de la que habla, de la conversión a la que en el fondo está abocada la falsa iglesia de Bergoglio, porque son uña y carne y están para eso, para lograr que esa agenda se haga realidad.
Con la entrada en vigor de la nueva Constitución Apostólica quedan anulados todos los oficios de la curia. Por lo tanto, se espera una oleada de nuevos nombramientos por parte de Bergoglio para los próximos días. Aquí dice del pontífice de Bergoglio, que no es pontífice. La revolución del Papa Francisco así puede definirse la entrada en vigor el próximo 5 de junio de la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, promulgada el 19 de marzo, y que reforma la curia romana, comienza el día de Pentecostés, es decir, hoy. Se trata de una transición de época para el gobierno de la Iglesia 34 años después del Pastor Bonus de Juan Pablo II y al mismo tiempo uno de los principales legados que el pontificado de Francisco dejará a sus sucesores. Os lo voy a poner para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Esta revolución de Bergoglio, que ya hoy debe de estar de celebración, obviamente. Debe estar contento. Él y su gente, me imagino que en las logias le estarán aplaudiendo hasta con las orejas. Y no es exagerado llamar revolucionario a un documento que nació tras 9 años de trabajo del Papa con el Consejo de Cardenales y de revisiones a nivel jurídico y canónico. No solo reestructura la curia desde el punto de vista organizativo, con las diversas racionalizaciones y fusiones, sino que requiere un perfil nuevo, inédito, el de la conversión misionera. ¿Qué conversión? ¿De qué nos hablará aquí? ¿Qué esconderá detrás de eso? Bueno, ya hemos dicho que están totalmente al servicio de la Agenda 2030, pero aparte de eso, ¿qué clase de cambios pretenderá hacer en la Iglesia para poder hacer esta primavera bergogliana? Aspecto que, más allá del título del documento, Prediquen el Evangelio, se desprende claramente del hecho de que el primer dicasterio de la curia, además de la Secretaría de Estado, que pasa a ser la Secretaría Papal, dejará de ser la Congregación para la Doctrina de la Fe, como estaba en el Bonus Pastor, sino el nuevo dicasterio para la evangelización. Recordemos que los protestantes también evangelizan o pretenden evangelizar, pero no tienen la fe de la Iglesia. Y por mucho que haga una revolución, una conversión misionera, como dice aquí todo eso, si lo que predican no es la fe de la Iglesia, pues que predique lo que quiera, ¿verdad? Pero no es la fe de la Iglesia. Reunirá a la actual Congregación para la Evangelización de los Pueblos, antes Propaganda Fide, y al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Será presidido directamente por el Papa y flanqueado por 2 prefectos. Otra novedad es el nacimiento de un dicasterio para el servicio de la caridad, el antiguo limosnero apostólico presidido como prefecto por el limosnero de su santidad. La Secretaría General del Sínodo de los Obispos deja de ser de los obispos. Este domingo entra en vigor la nueva Constitución Apostólica que abre la puerta a la modificación de la estructura de este organismo. Para todos los que se quejaban de que no hace nada, el cardenal McCarrick dijo que el amigo íntimo de Bergoglio, que no tuvo más remedio que reducirlo al estado laical por su vida disoluta, homosexual con seminaristas y demás, pues este hombre dijo que Bergoglio en 5 años revolucionaría la Iglesia. Y algunos se ponían nerviosos, que ya lleva más de 5 años. Bueno, pues ya hoy por fin tienen lo que tanto querían, esto en forma de ley. Como signo de reducción y racionalización, el anterior Consejo Pontificio para la Cultura y la Congregación para la Educación Católica también se fusionan en un solo departamento de Cultura y Educación. Además, la Comisión para la Protección de los Menores pasa a formar parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y continuará funcionando con sus propias reglas y con su propio presidente y secretario. Sin embargo, en la estructura de la nueva curia romana desaparece la distinción entre congregaciones y consejos pontificios, dejando lugar exclusivamente a los dicasterios dirigidos por prefectos. A los 16 dicasterios se suman los cuerpos de justicia, luego los cuerpos económicos ya introducidos por las anteriores intervenciones del Papa. Entre las novedades, el hecho de que la administración del patrimonio de la sede apostólica contará con el apoyo instrumental del Instituto para las Obras de la Religión, por último, las denominadas oficinas. Un aspecto que marca un punto de inflexión radical es el de los posibles roles de liderazgo de los laicos en el gobierno de la Iglesia.
Este es el punto, digamos, está puesto en negrita y dice que es un punto de inflexión radical. Punto de inflexión radical. Ojo, ojo, ojo a esto. El de los posibles roles, papeles, cargos que tengan los seglares. En el gobierno de la Iglesia, los seglares se les va a dar carta blanca bastante opción para que ocupen cargos dentro de la Iglesia. Fijaos, ¿dónde va a quedar la jerarquía? Ya experimentados desde hace algunos años, han hecho experimentos, por ejemplo, en el Dicasterio para la Comunicación, pero que en el Predicate Evangelium encuentran su lugar definitivo en la legislación. Y es un cambio que se nutre de una perspectiva hasta ahora completamente nueva, pero que se injerta en la teología sobre los laicos del Concilio Vaticano II, como siempre, mezclando todo, ¿verdad? Mezclando todo, para justificar esto que están haciendo. Decir que no, que viene a impulsos del Concilio Vaticano II. El poder de gobierno en la Iglesia no proviene del sacramento del orden, sino de la misión canónica, resumió el padre Gianfranco Girlanda, teólogo y canonista, ex rector de la Gregoriana, entre los nuevos cardenales designados por Bergoglio para el consistorio del próximo 27 de agosto. Bueno, esto, como sabéis, son opiniones teológicas, canónicas, etc. Seguro que hay muchos otros que dicen que de eso nada, que eso no puede ser así. Cualquier fiel puede presidir un dicasterio o un organismo, dada la competencia particular, el poder de gobierno y la función de este último. Dice el Predicate Evangelium en los principios y criterios para el servicio de la curia romana. En resumen, todos, y por lo tanto también los laicos, pueden ser nombrados en los cargos de gobierno de la curia. Imaginaos. Por eso decía un sacerdote que a lo mejor el siguiente antipapa después de Bergoglio puede ser incluso el anticristo, sentado allí en la cátedra de Pedro, como ya le van a dar carta blanca a los seglares para que ocupen cargos al nivel de los sacerdotes, incluso obispos o cosas así, en los dicasterios. Bueno, con toda esta revolución que está haciendo, no lo sabemos, esto con el tiempo lo iremos viendo. Esto es como el tercer secreto de Fátima, en la medida de que se desarrollan los acontecimientos lo vamos entendiendo, lo vamos viendo. Ya veremos. En resumen, todos, y por lo tanto también los laicos, pueden ser nombrados en los cargos de gobierno de la curia, pero las innovaciones no se detienen ahí. No habrá más cargos interminables y posiciones de poder intocables, No habrá posiciones de poder intocables. Para los clérigos y religiosos que sirven en la curia romana, el mandato es de 5 años, y solo puede renovarse por un segundo período de 5 años, después de lo cual regresan a sus respectivas diócesis y comunidades. Vale recordar que con la entrada en vigor de la nueva Constitución Apostólica quedan anulados todos los oficios de la curia. Por lo tanto, se espera una oleada de nuevos nombramientos por parte del pontífice para los próximos días. Quedan anulados todos los oficios de la curia. Me habría gustado haber podido traer a un sacerdote que no sea bergogliano para que nos explicara desde su punto de vista qué significa realmente, qué trasfondo, qué subyace detrás de toda esta revolución bergogliana. Obviamente sabemos que el resumen de todo es la destrucción de la Iglesia, ¿no? De la jerarquía y de todo. Aquello de la pirámide invertida. La pirámide invertida, poner abajo, cargarse el papado también, ponerlo, en fin, es todo. Pero me habría gustado traer a un sacerdote, todavía no lo tengo, ojalá haya un sacerdote que quiera dar la cara y salir en pantalla y contarnos esto, explicarnos esto, la realidad de esta revolución que hoy, día de Pentecostés, Bergoglio ha oficializado, ha dado carta ya de ley a su revolución primaveral, como dice esta página Religión Digital. La revolución del Papa Francisco llega precisamente en primavera. Hoy, domingo, entra, día de Pentecostés, para más INRI, entra en vigor la nueva Constitución Apostólica y, como siempre, encima disfrazándola,
justificándola diciendo pues que es para una mayor evangelización. Sí, nos lo tenemos que creer, ¿verdad, Bergoglio? Tú que te avergüenzas de nombrar a Cristo cuando te reúnes con los imanes y toda esta gente. Bueno, pues esto es lo que hoy os quería contar. Os lo he contado a través de una página web que es bastante bergogliana, muy progresista y, en fin, habría que verlo también desde el punto de vista de, como digo, de un sacerdote. Bueno, al menos hemos encontrado, publicado en Como Vara de Almendro, un artículo que se titula así: Hoy hace 5 años la Iglesia Católica se rompió. Esto pues está hecho por un sacerdote, el padre Bonifacio. El 5 de junio de 2017, hace 5 años, el cardenal Parolin, como secretario de Estado y por indicación del que funge como obispo de Roma, publicó un rescripto en Acta Apostolica Sedis, por el que declaraba la Iglesia Católica rota. Atentos. Los antecedentes son los siguientes. Primero, los sínodos de la familia de 2014 y 2015 fueron una ocasión para lanzar argumentos sentimentaloides, que no doctrinales ni pastorales, para posibilitar un cambio en la doctrina católica sobre la familia, aceptando nuevas formas de familia. Para ello no se permitió participar en ese sínodo a ciertos obispos, como el cardenal Zen de Hong Kong, y sí se invitó a otros cuya doctrina y eclesialidad son muy cuestionables. Por tanto, es lo de siempre, yo me lo guiso y yo me lo como, al final es todo una farsa. Cuando un obispo polaco, bueno, vamos a leer lo que hice antes, fue además el primer sínodo no transparente, puesto que las deliberaciones fueron a puerta cerrada y cada día el encargado hacía su resumen para la opinión pública. Cuando un obispo polaco quiso retransmitir abiertamente lo que se contaba en el sínodo, fue obligado a parar de hacerlo. Ya se sabe la nueva sinodalidad de Bergoglio. El Encuentro Mundial de las Familias en Dublín en agosto de 2018 continuó esa línea, llevando Roma como orador estrella al jesuita James Martin para insultar a las familias católicas como cerradas y exhortarlas a abrirse a nuevos modelos de familia. En la presentación del Encuentro Mundial de las Familias de Roma, a decorrer en pocos días, ya no se está hablando de familia, sino de Familia Amoris Laetitia. O sea que este sacerdote nos está recordando que la Iglesia se rompió hace 5 años. Hoy, hace 5 años, la Iglesia Católica se rompió a través de Amoris Laetitia, básicamente, con un rescripto en Acta Apostolica Sedis, por el que se declaraba la Iglesia Católica rota. Así lo declaraba el cardenal Parolin. En el punto 2 dice que la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia parece un refrito de textos, en muchos de los cuales se puede encontrar la autoría del entonces profesor de teología y luego rector por el nombramiento de su obispo en Buenos Aires, Monseñor Bergoglio Tucho Fernández, autor del libro El arte de besar. Ni más ni menos, y que estuvo en 2015 en el comité que redactó las conclusiones del Sínodo de la Familia, pero a pesar de tarea tan ardua y farragosa, para algo está doctrina de la fe, claro, para algo está doctrina de la fe. Como todos los documentos importantes, pasó una concienzuda revisión por parte de Doctrina de la Fe antes de su publicación. Se dice que fueron decenas y decenas las correcciones propuestas, pero que no se hizo caso y se publicó tal cual. Sea como fuera, el cardenal Müller, prefecto en ese momento, fue llamado por Bergoglio el 4 de julio de 2017 a una conversación en la que le anunció que cesaba en su cargo inmediatamente, jubilándolo anticipadamente 6 años antes de cumplir los 75 años de edad. El punto 3 dice el padre Bonifacio que en la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, publicada el 19 de marzo de 2016, entre otras afirmaciones contrarias a la doctrina de la Iglesia,
al hablar de los divorciados o separados en una nueva unión y por tanto en una situación objetiva de adulterio fuera de su matrimonio canónico válido, se afirma que la moral y la disciplina de los sacramentos se pueden adaptar en función de situaciones o circunstancias. Atentos a esto. Esto es romper obviamente con el magisterio de la Iglesia, inventarse uno nuevo. Solo cabe un nuevo aliento o un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Esto dice Bergoglio. Y explica en nota a pie, en la 336, que tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, puesto que el discernimiento puede reconocer que en una situación particular no hay culpa grave. Y poco después se afirma la posibilidad de vivir en gracia de Dios en una situación objetiva de pecado. Este es el magisterio de Bergoglio, de la falsa iglesia de Bergoglio, al cual los obispos le dan la bienvenida, no le resisten, callan, miran para otro lado. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Explicando en nota a pie 355 que, en ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo en el confesionario que no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de las misericordias del Señor. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un aliento para los débiles. El punto 4. Vamos con el punto 4. Esto provocó muy diversas y contradictorias interpretaciones y prácticas y una extrema confusión en los fieles, llevando a muchos a un enorme sufrimiento. He podido escuchar directamente los desgarradores lamentos de no pocos fieles, dice el padre Bonifacio. Hubo obispos y diócesis e incluso conferencias episcopales que asumieron que la interpretación correcta era que se puede dar la comunión eucarística a personas en situación objetiva de pecado mortal, por adulterio, sin voluntad de su parte de conversión ni reconciliados con Dios ni con la Iglesia. Hubo obispos y diócesis que quisieron interpretar ese texto en continuidad con el magisterio de siempre, y en consecuencia no admitir a personas en esa situación a la comunión. Y hubo quienes, además de no poder admitir a la comunión a personas en esa condición, lanzaban dudas serias sobre el texto exigiendo su clarificación o su retirada. Son conocidas las dubia famosa de los cardenales. Algunos cardenales presentaron unas preguntas sobre el texto para ser respondidas por Bergoglio, quien no quiso responderlas ni recibirles. Absoluto desprecio, obviamente. Estos cardenales, o algunos de ellos, determinaron finalmente, por el bien de la Iglesia y ante la división y el caos que se había instalado a resultas de la aplicación de ese documento, casi 3 meses después, hacer públicas sus dubia, que son 5 preguntas, con su firma. La carta presentada a la Santa Sede el 19 de septiembre de 2016, mientras seguían pidiendo ser recibidos en Roma. Nadie los recibió ni les respondió. Esta es la falsa iglesia de Bergoglio. 2 de ellos murieron pocos meses después, en el verano de 2017. Bergoglio dijo a la agencia Reuters que se había enterado de las dubia presentadas por 4 cardenales sobre el capítulo 8 de su exhortación Amoris Laetitia por la prensa. ¿Alguien se cree esto? ¿No se dan cuenta de que miente, que tiene una nariz como la de Pinocho? Bergoglio es el primero que sabe que no es papa. Bergoglio es el primero que lo sabe que es todo un fingimiento, una gran mentira. Dice que se entera por la prensa de las dubia de 4 cardenales. ¿Quién se puede creer semejante mentira?
pese a que la carta privada le fue entregada a él casi 3 meses antes de hacerse pública con copia al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces el cardenal Gerhard Müller, a quien Francisco instruyó para que no respondiera. Este es Bergoglio. A ver si de una vez por todas se entera la gente. Punto 5. Vamos con el punto 5. Menos de un mes después de la publicación de Amoris Laetitia, el 16 de abril de 2016, regresando de la isla de Lesbos, Bergoglio es preguntado por un periodista durante la rueda de prensa en el avión. Algunos sostienen que no ha cambiado nada para que los divorciados que se han vuelto a casar accedan a los sacramentos. Otros sostienen que ha cambiado mucho y que hay muchas nuevas aperturas. ¿Hay nuevas posibilidades concretas o no? Bergoglio respondió: «Lo posso dire sí, yo puedo decir sí», lo que se puede escuchar clarísimamente en el vídeo de la entrevista. Sin embargo, y aunque otros medios lo transcribieron tal como fue dicho, fue transcrito en la página oficial del Vaticano con el siguiente texto: «Lo potrei dire sí, yo podría decir sí, falsificando para suavizar lo dicho». Ya lo ven, falsificando. Estamos ante un falso pontificado. Todo lo que viene de allí está falsificado. Constantemente falsifican. O falsifica Bergoglio o falsifican sus voceros. Él dijo una cosa en el avión, pero ellos lo transcribieron de forma diferente. Punto 6. En medio de la confusión creciente, Bergoglio se permitía hacer chistes y trazar una estrategia de perfil bajo, esperando recoger con paciencia los frutos sembrados. Según Monseñor Bruno Forte, secretario especial del Sínodo de la Familia, Bergoglio le dijo el 2 de mayo de 2016 lo siguiente, que Monseñor Bruno Forte reveló en una charla sobre Amoris Laetitia en el Teatro Rossetti de Vasto, Italia. Atentos a lo que revela. A lo que revela este Monseñor Bruno Forte, que le dijo Bergoglio en 2016. Si hablamos explícitamente de la comunión para los divorciados y vueltos a casar, no sabes qué terrible lío nos organizan, así que no hablaremos claramente. No hablaremos claramente. ¿Se dan cuenta? Este es Bergoglio. Ambigüedad y confusión. El único que sabe sembrar lío como nadie, confusión como nadie, Bergoglio. Porque no es de Dios, así de sencillo. Pero también se permitió seguir haciendo declaraciones como las siguientes en respuesta a preguntas de los fieles de Roma sobre Amoris Laetitia en la Basílica de San Juan de Letrán el 17 de julio de 2016. Las cohabitaciones son matrimonios verdaderos y tienen la gracia de los matrimonios verdaderos, y la mayoría de los matrimonios católicos no son válidos. Este es Bergoglio. Este es. Las cohabitaciones, atentos, las cohabitaciones son matrimonios verdaderos y tienen la gracia de los matrimonios verdaderos. Y los obispos callan y miran para otro lado como si no se hubieran enterado, como si no tuviera importancia lo que ha dicho. Punto 7. Entre las numerosas declaraciones episcopales de adhesión a la nueva doctrina, los obispos de la región de Buenos Aires el 5 de septiembre de 2016 firmaron un documento que ofrece criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia. Vamos, que se establece que empezarán a practicarlo bajo una verborrea de expresiones como discernimiento, discernimiento dinámico, gradualidad, casos más difíciles, limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, daño a los hijos de la nueva unión, por no practicar el adulterio, etc. O sea, se hace daño a los hijos por no practicar el adulterio, fíjense. Por no llevar una vida virtuosa, dice Bergoglio que se hace daño a los hijos. O sea, que Bergoglio considera que para no hacer daño a los hijos hay que llevar una vida pecaminosa. Esa es la conclusión. No sabemos qué aplicación se haya hecho de forma discreta, pero el obispo de Reconquista, Argentina, organizó el 11 de junio de 2017 una misa donde convocaron con bombo y platillo a unas 30 parejas recasadas, entre comillas, para darles la comunión, escenificando públicamente la innovación. Supuestamente este acto sería la culminación de 6 meses de acompañamiento y discernimiento, pero no se dice qué tipo de acompañamiento y discernimiento. Desde luego, no católico. Recordad que poco tiempo después fue el presidente de Argentina al Vaticano y allí junto a la tumba de San Pedro, Monseñor Sánchez Orondo dio la comunión al presidente abortista, entre otras cosas,
y a su pareja, que no esposa según la Iglesia Católica. Punto 8. La carta de los obispos de Buenos Aires mereció de Bergoglio una respuesta inmediata el mismo día 5 de diciembre de 2016. A estos sí les responde. A estos sí les responde. No respondió a las Dubia, pero a los obispos de Buenos Aires sí. Inmediatamente en su respuesta afirma que el escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Punto 9. Con posterioridad, el 7 de octubre de 2016, ambas cartas, la de los obispos de Buenos Aires y la de Bergoglio, fueron incluidas en el Boletín Oficial del Vaticano, las Acta Apostolica Sedis. Finalmente, el 5 de junio de 2017, hace 5 años, el cardenal Parolin, secretario de Estado, incluyó un rescripto junto a las dos cartas en las actas apostólicas con la indicación de parte de Bergoglio de que lo antedicho pasaba a ser magisterio auténtico, no dejando ya lugar a dudas o interpretaciones en cuanto a la voluntad de Bergoglio y en cuanto a su transgresión. Por eso es por lo que podemos decir, como titula muy bien el padre Bonifacio, que hoy, hace 5 años, la Iglesia Católica se rompió. Así de sencillo, así de crudo, así de real. El resto pues es inventivas, imaginaciones, mirar para otro lado, engañarse, autoengañarse uno a sí mismo. Esta es la realidad, la que está describiendo el padre Bonifacio. Y sigue así el padre Bonifacio. Aquí estamos ante una declaración magisterial que rompe no solo con el magisterio anterior, sino con la revelación, es decir, con la tradición y con la Sagrada Escritura. Ojo, porque es gravísimo lo que está diciendo el padre Bonifacio, cómo está describiendo la realidad. Bergoglio, en esta declaración de su mano derecha, el cardenal Parolin, con esta declaración magisterial rompe no solo con el magisterio anterior, sino con la revelación, es decir, con la palabra de Dios sobrenatural, es decir, con la tradición y con la Sagrada Escritura, rompe con la voluntad de Cristo, quiebra a su cuerpo místico. La Iglesia se carga varios sacramentos, como el matrimonio, la Eucaristía y la penitencia, e incluso afecta al ministerio de los sacerdotes y obispos, ministros de la reconciliación y, en general, de los ministros sagrados, custodios de la Santísima Eucaristía y de la Sagrada Comunión. Esta es la realidad. Esta es la realidad de la Iglesia, de lo que ha hecho Bergoglio. Ha roto absolutamente. Hace 5 años, ya lo hizo. Hoy también, 5 años después, con la publicación de Predicatum Evangelium, pues ya habéis visto lo que ha pasado. Ha destruido por completo la Congregación para la Doctrina de la Fe y bueno, ha terminado de desmantelar el orden que permanecía dentro de la Iglesia. Estamos atentos a lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. No se trata ya de una exhortación apostólica apabullantemente extensa cuyo contenido puede tener distintos grados de formalidad y de fuerza magisterial o no ser vinculante. No se trata ya de unas declaraciones en respuesta a una pregunta de un periodista en un avión, que nunca se pueden considerar magisteriales, pero que se usan a conciencia para lanzar eslóganes destructivos, cual bombas nucleares dejadas caer estratégicamente durante esos vuelos. No se trata ya de una respuesta a una carta de unos obispos como los de la región de Buenos Aires, que aunque llevase la firma, entre comillas, papal, no pasaba de ser una misiva particular. Pase, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero ahora ya no pasa. Ahora se ha cruzado una línea roja rojísima, inviolable, inquebrantable, cuya violación significa partir la Iglesia formalmente y crear una falsa Iglesia no católica bajo Bergoglio. Esto que está describiendo el padre Bonifacio es así de crudo y de real. A partir de hace 5 años, la Iglesia, liderada por este falso papa, está siendo arrastrada a esto, a una violación que significa partir la Iglesia formalmente y crear una falsa Iglesia no católica bajo Bergoglio. Por tanto, los que estén en comunión con Bergoglio están bajo una falsa Iglesia. San Pablo nos dice de Cristo que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y también que si le negamos, también Él nos negará.
Igual que Cristo no puede negarse a sí mismo, la Iglesia no puede negarse a sí misma, solo puede apostatar y dejar de ser Iglesia, pero siempre habrá un resto fiel. Esta es nuestra esperanza, frente a esta falsa Iglesia, que siempre habrá un resto fiel, alentado por el Señor, y le pedimos la gracia de formar parte de él. No hace falta esperar a que el sínodo de la sinodalidad o del camino sinodal alemán salgan afirmaciones tendentes a admitir el sacerdocio femenino o la intercomunión general con cualquier ser vivo o no vivo, o la aceptación de las uniones homosexuales con ritual aprobado para su bendición. No hace falta esperar. Hace 5 años ya se llegó a un punto de no retorno. Esto es clarísimo y fundamental tener claro. No se trata de algo interpretable, susceptible de cierta hermenéutica o de integración. No hay manera. Ni la hubo ni la habrá. No es cuestión de tiempo, es cuestión de fidelidad a la verdad que es Cristo. Uno esperaría que, ante la gravedad de los hechos, unos pocos días después del 5 de junio de 2017, un grupo de cardenales, de los que dicen creer que Francisco es papa, hubiese lanzado una declaración de sede impedida, explicando lo que es obvio a todas luces, que este señor no puede ser papa, está impedido para ello. Como si un papa se vuelve loco y se cree Napoleón, está impedido para ser papa. Pacíficamente se declara sede impedida y se reúne un cónclave para elegir a otro. Eso está contemplado en el derecho de la Iglesia. Este no se cree Napoleón, sino que sabe que es un siervo del diablo, y ejerce de ello, lo que es mucho peor, y además lo demuestra. No son interpretaciones, es un documento oficial suyo en que, arrogándose una autoridad que ha usurpado, ha pervertido profundamente el magisterio de la Iglesia con implicaciones gravísimas. La Iglesia está rota. Desde luego es contundente el padre Bonifacio, y es que es tal cual. Bergoglio sabe que es un siervo del diablo, y ejerce de ello, lo cual es mucho peor. Y además lo demuestra, y no tiene empacho con todo descaro en demostrarlo, en mostrarlo así, tal cual, pero como no encuentra la más mínima oposición, porque es el Papa, con esta papolatría ante un falso Papa, no hay cosa más ridícula que ser papólatra de un antipapa, de un falso Papa que está al servicio de Satanás. Pues así estamos. La Iglesia está rota. Concluye el padre Bonifacio, la Iglesia está rota. Pero no han pasado unos pocos días, ya pasan 5 años y todavía no hay declaración de sede impedida. ¿Cuántas líneas rojas es necesario que sean traspasadas? Traspasada una, sin consecuencias, para el transgresor, ni restablecimiento del orden en la Santa Iglesia, ya se pueden traspasar todas con total tranquilidad. La Iglesia ya está partida, el derecho canónico es papel mojado y la Iglesia no puede defenderse, está a merced de los lobos que han tomado el control del redil. Claro, declarar sede impedida a Francisco caería en el error de reconocer que es papa, cosa que no es, no lo ha sido nunca. Esto es muy importante, esto que empieza ahora a matizar el padre Bonifacio. La sede impedida la declaró Benedicto XVI con su declaratio de febrero de 2013, sede impedida por las presiones que sufre el verdadero Papa, que hacen casi imposible ejercer el ministerio de gobierno de la Iglesia, ejercicio del ministerio al que renunció sin renunciar a ser Papa, de lo que ha dado continuas señales, como Andrea Chionchi ha explicado con abundancia de datos en su investigación y reciente libro Código Ratzinger. Ya sabemos que en Alemania hay obispos que están yendo más lejos, no solo están dando la Sagrada Comunión a personas en pecado mortal sin arrepentirse ni confesarse válidamente, personas de las que es de conocimiento público su situación, de la que hacen ostentación. No solo no, además también están dando la comunión a personas sin fe católica, como protestantes, y a personas no solo sin fe católica, sino a no bautizados, como a musulmanes, personas reconocibles públicamente como políticos famosos. ¿Qué les parece? Dando la comunión incluso a musulmanes, a todo tipo de personajes ateos, a cualquiera, al que pase por allí, al primero que pase. La amplia gama de sacrilegios que se producen hoy parecen el resultado de la calenturienta imaginación de un tropel de demonios congregados para un concurso de a ver quién consigue un sacrilegio más novedoso y mayor. La Iglesia está rota, y se pregunta el padre Bonifacio, ¿y qué hace Roma? ¿Qué hace Roma con una Iglesia rota? Expulsar obispos y cerrar seminarios.
Obviamente, ¿a quién persiguen? A los buenos, a los fieles. Se cierra el mejor seminario de Argentina o recientemente se prohíben las ordenaciones de uno de los mejores de Francia. No sea que salgan sacerdotes que defiendan a la Iglesia Católica, claro. La Iglesia está partida por una falsa iglesia instalada en Roma, cuya cabeza es Bergoglio. La Iglesia Católica en este momento, está siendo expulsada de las sinagogas. La Iglesia Católica en este momento está siendo, entre comillas, expulsada de las sinagogas. ¿Estamos preparados para esta travesía?, se pregunta el padre Bonifacio. ¿O vamos a aceptar nosotros también saltarnos las líneas rojas, negar a Cristo y así colocarnos fuera de la Iglesia una santa, católica y apostólica, la Iglesia de Cristo, y por tanto fuera de la salvación? ¿Vamos a saltarnos esas líneas rojas, dice el padre Bonifacio, y nos vamos a poner también nosotros fuera de la salvación de Cristo, fuera de la verdadera Iglesia? Pues ya lo ven, el cismático es Bergoglio y todos los que le siguen. Y hace 5 años, el 5 de junio del año 2017, el cardenal Parolin, como secretario de Estado y por indicación del que funge como obispo de Roma, publicó un rescripto en Acta Apostolica Sedis por el que declaraba a la Iglesia Católica rota. Ya lo ha explicado en este artículo, ha quedado muy claro, y 5 años después de esta fecha, del 5 de junio del 2017, el 5 de junio de 2022, pues nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, con la revolución bergogliana a tope, la revolución bergogliana dando la estocada final a la Iglesia, la revolución del Papa Francisco, entre comillas, lo de Papa, el antipapa, el líder de la Agenda 2030, pues la revolución de este enemigo de la Iglesia llega precisamente en primavera. Predicate Evangelium, resultado de 9 años de trabajo de Bergoglio y cardenales, plasma su estilo en el gobierno de la Iglesia. Entre las claves, el primer dicasterio pasa de ser doctrina de la fe al de evangelización, presidido por el pontífice. Eso de evangelización no se lo cree nadie, es lo de siempre, es olvidarse de la doctrina y hablar solo de la pastoral, de la evangelización, sin doctrina. Y eso es protestantismo puro y duro, es ser algo, pues es una bomba dentro de la Iglesia para destruirla. Se trata de una transición de época para el gobierno de la Iglesia, 34 años después del Pastor Bonus de Juan Pablo II, y al mismo tiempo uno de los principales legados que el falso pontificado de Francisco dejará a sus sucesores, si es que hay alguno, que será otro antipapa. Ya veremos lo que pasa. Y no es exagerado llamar revolucionario un documento que no solo reestructura la curia desde el punto de vista organizativo, con las diversas racionalizaciones y fusiones, sino que requiere un perfil nuevo, inédito, el de la, entre comillas, conversión misionera. Chau chau, más bla bla bla, más engaño, todo un lenguaje engañoso, marxista, masónico, para esconder las verdaderas intenciones de Bergoglio. Con la entrada en vigor de la nueva Constitución Apostólica, que ha sido hoy, día 5 de junio de 2022, quedan anulados todos los oficios de la curia. Por lo tanto, se espera una oleada de nuevos nombramientos por parte del pontífice del falso papa para los próximos días. Una revolución que, sobre todo, pues va a dar carta blanca a los seglares para que ocupen puestos importantes. Cualquier fiel puede presidir un dicasterio o un organismo, dada la competencia particular, el poder de gobierno y la función de este último, dice el Predicate Evangelium. En resumen, y por lo tanto también los laicos pueden ser nombrados en los cargos de gobierno de la curia. Pues esta es la realidad que tenemos y había que contarla para que quede ahí reflejado. Y, en fin, el que se quiera seguir autoengañando, que lo haga. El padre Bonifacio nos ha dicho que hace 5 años ya la Iglesia se rompió clarísimamente, que no había que esperar mucho más, pero hoy se ha dado 5 años justo después, un paso más en esa demolición controlada de la Iglesia Católica. Y nada más. Infocatólica e Infovaticana, a estas horas del día, a la 1 del mediodía, hora de Madrid, España, siguen sin tocar este tema de esta revolución bergogliana. No sé si más adelante lo harán. De momento no lo han hecho.
Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.